Amigos, vamos a resolver estas ecuaciones exponenciales básicas. Vamos a empezar con esta ecuación, con la número 3, que dice 5 elevado a la 3x más 4 es igual a 625. Lo primero que vamos a hacer, amigos, cuando tengamos ecuaciones de este tipo, es ver si el término independiente, en este caso el 625, puede ser representado como potencia de la misma base que tiene nuestro otro término. Es decir, en este caso vamos a ver si 625 puede ser representado como potencia de 5. En el caso de que sea posible, pues vamos a reescribir la ecuación. Y bueno, en este caso, pues sí se puede, ya que 625 sí es potencia de 3. Vamos entonces aquí a reescribir la ecuación. Queda 5 elevado a la 3x más 4 es igual a 625. Pero 625 habíamos dicho que lo vamos a expresar como una potencia de 5. Y 5 al cuadrado es 25, al cubo 125 y a la cuarta potencia es 625. Así que tendríamos esta igualdad. Y esta igualdad nos ayuda mucho porque nos iguala dos potencias. Por un lado tenemos esta potencia y por el otro lado esta potencia. Y bueno, vemos que estas potencias tienen a la misma base, es decir, al 5. Por lo tanto, para que el valor de estas potencias sea el mismo, la parte exponencial pues tiene que tener el mismo valor. Y eso, amigos, ¿qué nos permite? Pues nos permite hacer una igualdad de la parte exponencial. Por un lado vamos a tener pues 3x más 4. Y por el otro lado pues vamos a tener 4. Repito, tienen que ser iguales para que la equivalencia en las potencias pues sea verdadera. Así que bueno, amigos, llegamos a esta parte y pues ya simplemente vamos a despejar nuestra x. Este más 4 lo pasamos al otro lado y entonces quedaría de un lado 3x es igual a 4 menos 4. 4 menos 4, amigos, sabemos que es 0. Y ya por último, este 3 que está multiplicando el x lo vamos a pasar al otro lado con la operación contraria. Así que bueno, del lado izquierdo quedaría x. Y 0 dividido entre cualquier número, 0 dividido entre 3, pues nos da 0. De modo, amigos, que pues x igual a 0 es la respuesta a este ejercicio. Y vamos a ver aquí si efectivamente es cierto. Vamos a sustituir en nuestra ecuación x por el valor al que llegamos, que es 0. 5 por 3 a la 0. 5 por 3 a la 0 más 4. ¿De acuerdo? 3 a la 0, pues esto es 0. Así que quedaría 5 a la cuarta potencia. Y efectivamente es el 625. Por lo cual, este x igual a 0 es la respuesta a este ejercicio. Vamos, amigos, con este segundo ejercicio, el ejercicio 4, que dice 6 elevado a la 4x menos 1 es igual a 50. Como habíamos dicho, lo primero que vamos a ver, amigos, es si en este caso el 50 puede ser representado como potencia de 6. Y en este caso vemos que no es posible, ya que 6 al cuadrado es 36 y 6 al cubo pues ya es un número más grande que 50. Cuando no podamos representar nuestro término independiente como una potencia de la misma base, siempre vamos a recurrir a los logaritmos y sus propiedades. Específicamente, amigos, vamos a recurrir a esta propiedad de los logaritmos que tenemos de este lado. Vamos a ponerla. Vamos a recurrir a esta propiedad de los logaritmos. ¿Y cómo la vamos a aplicar, amigos? Pues muy fácil. Antes de aplicar esta propiedad de los logaritmos, vamos a aplicar logaritmo. Pues da igual de qué base sea. Yo por facilidad utilizo el logaritmo natural a ambos lados de la ecuación. Así que bueno, aplicamos entonces al lado izquierdo logaritmo natural de 6 a la 4x menos 1. Y del otro lado también aplicamos logaritmo natural a 50. ¿De acuerdo? Y con esta propiedad de los logaritmos lo que vamos a hacer, amigos, es que la parte exponencial de una potencia la vamos a poder bajar, ya que dice logaritmo natural de a la n es igual a n por el logaritmo natural de a. Así que bueno, aquí aplicamos logaritmo natural a ambos lados y en el siguiente paso vamos a aplicar esta propiedad de los logaritmos. Vamos entonces a bajar la potencia quedando 4x menos 1 que va a multiplicar al logaritmo natural
de 6. Y del otro lado, amigos, bajamos igual la potencia. Aquí tenemos logaritmo natural de 50. Parece que no tenemos potencia, que no tenemos exponente, pero realmente el exponente es 1. Así que lo bajamos y quedaría como 1 por logaritmo natural de 50. ¿De acuerdo? Y bueno, una vez que ya llegamos a la parte donde los exponentes los hemos bajado, pues simplemente seguimos despejando de nuestra ecuación nuestra x. Vamos a pasar este logaritmo natural que está multiplicando esta expresión al otro lado con la operación contraria, que es la división. Así que tendríamos de un lado 4x menos 1 es igual al logaritmo natural de 50 dividido entre logaritmo natural de 6, ¿verdad? Ahora, amigos, este menos 1, pues lo vamos a pasar al otro lado de la ecuación con la operación contraria. Si aquí está restando, va a pasar sumando. Así que vamos a llegar a 4x es igual al logaritmo natural de 50 dividido entre el logaritmo natural de 6. A todo esto le íbamos a sumar 1. Y ya por último, amigos, vemos que a nuestra x la está acompañando un 4 que está multiplicando. ¿Y qué vamos a hacer cuando está multiplicando? Pues va a pasar al otro lado dividiendo. Así que del lado izquierdo quedaría x y del otro lado a toda esta expresión la va a dividir un número 4. ¿De acuerdo? Y bueno, amigos, pues prácticamente ya hemos resuelto este ejercicio. Ya simplemente pues vamos a utilizar la calculadora para ver cuál es el valor de x. ¿De acuerdo? Vamos a tener entonces logaritmo natural de 50 dividido entre logaritmo natural de 6. A este cociente le vamos a sumar 1 y a toda esta expresión la vamos a dividir entre 4. Le damos igual y llegamos a que el valor de x es de 0.795. Por último, amigos, pues vamos a corroborar que efectivamente este sí es el valor de x que satisfaga nuestra ecuación. Vamos entonces simplemente a en esta ecuación sustituir. Vamos a elevar a 6. Vamos a elevar a 6 a la 4 por 0.795, que es el valor que obtuvimos de x. Y a esto le vamos a restar 1. Y bueno, tendríamos que obtener el número 50. Bueno, llegamos al número 49.7, pero es porque nos faltó unos cuantos decimales. Pues, amigos, hasta aquí este video. Espero les haya gustado, espero les haya sido de utilidad. Si así fue, dejen su like, su comentario y nos vemos en el siguiente video.